El siguiente segmento tiene contenido O. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. 6:18, saludos cordiales. Nos reporta Vinicio Ruiz. Tenemos reporte de sintonía desde el sur de la patria, desde la Centinela del Sur, desde Loja, que está celebrando por lo más alto un nuevo aniversario de su emancipación, de su independencia. Así que saludos a Loja. Tenemos también reportes desde Manta, como siempre. Ya tenemos una buena audiencia en la ciudad de Manta y también en Puerto Viejo, en la provincia de Manabí. Gracias por la gentileza. A nivel internacional, saludos a Londres, a Nueva York, a Italia, a la ciudad de Guaranda, aquí en nuestro país, Ambato, a mi tierra, y también a la provincia de Esmeraldas. Y ya tenemos, pues, reportes de sintonía de nuestros generosos oyentes con tertulio. Guaranda y Ambato, que también estaban celebrando fiestas. Sí, la semana pasada estuvieron de plácemes, al igual que Riobamba. Así que saludos cordiales para todos. Antes de cerrar el segmento de los saludos, le deseo un feliz cumpleaños a mi mamá. Seguramente no me está escuchando. Doriceta. Anda por tierras aztecas junto a mi hermana. 2 horas menos creo que son acá. Pero le mando un fuerte abrazo de cumpleaños. cumpleaños. Allá 2 horas menos. Ya le daré un abrazo cuando regrese. Mi mami está de cumpleaños hoy, así que felicidades. Mi salutación también para Doricita Pazmiño de Moncayo. Muy bien. Entiendo que con Al están en territorio azteca. Sí. Y también fue el sábado, así que les saludamos hoy a nuestro querido amigo, pana del alma, brother, con tertulio Adonoren, socio nuestro, al doctor Arturo Ruiz, que celebró por todo lo alto su 38º aniversario. Sí celebró. Como no es medio amarguete, capaz que ni celebra. Peor que yo es. Pero estará ya despierto o seguirá dormido. Ojalá que se haya despertado. Así que saludos, felicidades, gordito. Arturo, te mandamos un abrazo, amigo. Saludos. También desde Machala, gracias. El reporte desde Machala, capital de la provincia del Oro. A don Alex Javier Cruz Valencia. Igualmente, Edu Auquilla reporta desde Miami, en los Estados Unidos. Y don Vinicio Ruiz dice, de igual forma a mi madrecita, dice, mi mamacita, un feliz cumpleaños señora. Que le celebre como se merece don Vinicio. Saludos cordiales al sur del país. Bueno, iniciamos una semana. Tú estuviste en la asamblea, así que cuéntanos. ¿Qué fue lo que pasó? Habrá que hablar mucho sobre lo que pasó ayer. Tenemos el audio listo del señor presidente de la República, ¿no, DJ? Empecemos por ahí. Vamos a hacer una mirada no necesariamente cronológica, pero sí matizaremos lo que pasó ayer en la Asamblea Nacional, porque evidentemente la decisión de la Asamblea se presta para un montón de lecturas. Hay una lectura política, necesariamente la vamos a hacer. Hay una lectura de carácter económico, porque esto le abona a un ambiente de incertidumbre respecto de la situación de las cuentas fiscales, de cómo vamos a cerrar el año, de qué va a pasar con el Fondo Monetario, de qué va a pasar el próximo año. Así que vamos de adelante hacia atrás. Lo último que tuvimos ayer como noticia fue la cadena de 2 minutos del señor presidente de la República, luego de la decisión de la Asamblea Nacional de negar y disponer el archivo del proyecto económico urgente. Escuchemos al señor presidente. A Primera Hora. El día de hoy, la Asamblea Nacional ha archivado el proyecto de ley de crecimiento económico. Un procedimiento que es normal en democracia, pero lamentable, pues era una ley que realmente beneficiaba al país. Lamento que esta decisión les haya negado a más de 9.000 estudiantes la condonación de intereses, la posibilidad de renegociar sus créditos y de salir de la central de riesgos. Lamento que cientos de miles de emprendedores y empresarios tengan que seguir pagando el anticipo del impuesto a la renta que como gobierno quisimos eliminar. Me sorprende que los que dicen defender a los más pobres hoy se pronunciaron en la defensa de los más ricos, que eran a los únicos a los que esta ley realmente impactaba. No desmayaré en mi esfuerzo por buscar mejores días para los ecuatorianos. No descansaré como no descansan los emprendedores de este país a pesar de todas las dificultades. En las próximas horas enviaré a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de urgencia económica enfocado en los temas tributarios. Con espíritu democrático recogeré los consensos, acogiendo las buenas ideas que surgieron en el debate. Me reafirmaré en que los que más tienen, más paguen. Me reafirmaré en defender a estos 9.000 jóvenes exbecarios que se han preparado por el país. El país les debe una oportunidad. Las reformas al Código de Planificación de Finanzas Públicas se presentarán en un proyecto aparte, para que no haya pretextos en la Asamblea Nacional. En ese proyecto se ratificará la defensa de la dolarización,
a través de un Banco Central que con la suficiente independencia garantice equilibrio en las decisiones. Quiero agradecer a la bancada de gobierno, que demostró unidad y apoyo a estas propuestas. Gracias a los legisladores de distintos sectores, que a pesar de posturas críticas, nunca se prestaron para el bloqueo. Gracias a todos los que siguen creyendo que es el trabajo y el esfuerzo lo que nos permite seguir adelante. Ecuatorianos, a seguir trabajando por la grandeza de nuestro país. Muchas gracias. A primera hora. Muy bien, era importante escuchar al presidente porque de su declaración hemos tomado nota de algunas frases que ha pronunciado el presidente de la República. Y yo parto de algo, ser autocrítica por parte del mandatario. Creo que el gobierno no admite que el proyecto, o mejor dicho, que la decisión de la Asamblea de ayer, más allá de los temas políticos que también serán parte de nuestro debate, pero que la forma como terminó todo fue producto de una serie de errores a partir del envío mismo, como se lo hizo, de este proyecto económico urgente por parte del Ejecutivo, un proyecto realmente extenso, sobre el cual evidentemente aquí en esta mesa de trabajo recogimos a lo largo de estos 30 días un montón de sectores comentando, en unos casos apoyando, en otros casos discrepando con el contenido de ese proyecto, pero en esta locución del señor presidente de la República, ser autocrítica. Esto fue lo último ayer. Ayer la asamblea con tertulio, debo decirte, varias personas me preguntaban a lo largo del día cuáles eran mis sensaciones y mis percepciones sobre lo que iba a pasar en la Asamblea Nacional. No sé si te pasaba a ti lo mismo, no sé si algunos de los oyentes que siguen las ejecutorias de la Asamblea y que leen la situación política del país les pasó lo mismo, pero yo hace rato no había tenido esta sensación de incertidumbre respecto de una decisión que debía adoptar la Asamblea Nacional. Digamos a las 2 y pico de la tarde, 2:30, 2:35 que se instaló la sesión, yo no tenía certeza sobre si había los votos para aprobar, si había los votos para negar, o si no había votos para nada y el proyecto eventualmente hubiese entrado en vigencia por el Ministerio de la Ley ante la falta de una resolución por parte de la Asamblea Nacional. Creo que no había certezas y en lo personal llegué ayer a la sesión de la Asamblea justamente con esa suerte de incertidumbre. Incertidumbre que digo, luego de un debate que no fue tan extenso porque se marcaron las reglas del juego desde el inicio, que no intervengan más de 2 legisladores por bancada, que se lea solamente la parte resolutiva, la parte pertinente del informe para no dilatar mucho, para no perder mucho el tiempo. Y mira tú que poco después de las 6 de la tarde ya hubo una decisión por parte de la Asamblea Nacional con 70 votos, es decir, con el mínimo requerido, la Asamblea se pronunció por negar y archivar el proyecto. Saludar la iniciativa de Pavel Muñoz, ¿no?, que fue el que propuso el mecanismo de trámite para el debate de ayer. Fue autoría del legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana, esta iniciativa de que se lea solamente las 12 o 13 páginas que incluía las conclusiones y las recomendaciones del informe, porque si no estabas abocado a escuchar una lectura de 99 páginas. Y lo otro era que intervengan solo 2 legisladores por cada bancada, que creo que en algunos de los casos no se cumplió, ¿no? Porque Mira Villalba no habló de la Revolución Ciudadana, por ejemplo. Habló solo Germo y Calle. No sé de otra bancada más si solo habló uno. Gabriela Herretegui de Suma. Sí, no habló otro legislador más de Suma. Ajá, sí, entonces, digamos, creo que era lo mejor además para que no se extiendan. A las 12 de la noche se cortaba el plazo. Y no hablaron todos los integrantes de la Comisión de Régimen Económico, porque generalmente en estos casos se estila que la prioridad en el inicio del debate la tienen los integrantes de la Comisión de Régimen Económico, es decir, de la comisión en este caso, que es la que presentó el informe para el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Cito un par de nombres, por ejemplo, Luis Pachala de Creo no habló, Franco Romero, que pertenece al BADI, no habló. Pachala no intervino en el debate, por si acaso. Él intervino en el momento justamente del cambio del orden del día. Pero sí, creo que presentó un punto de orden o alguna cosa por el estilo. Sí, por el cambio del orden del día, pero te digo que no intervino para sustentar el informe. Entonces intervino 2 veces y hubo 2 ocasiones en las que habló Pachala. Sí, pero no para sustentar el informe. Franco Romero intervino, César Solórzano no intervino, Juan Carlos Yardo intervino, Ana Belén Marín, que me sorprendió, porque Ana Belén Marín en el curso de Alianza País también habló solo Fausto Terán. Solo Fausto Terán.
Ana Belén Marín solamente intervino en el, digamos, tuvo un papel muy interesante en el trámite en la comisión, pero ayer no intervino, extrañamente no intervino. Entonces, digamos que no, se dieron algunas cuestiones que sí invitan, digamos, para el análisis. Lo que tú acabas de decir, solamente Fausto Terán de Alianza País y Daniel Mendoza en su condición de ponente, pero no intervino nadie más del bloque de gobierno. Presidente de la República, en su alocución, agradece al bloque de gobierno. Si uno revisa la votación de ayer, yo no entiendo la postura de algunos asambleístas de la bancada de gobierno. O sea, a mí me quedó claro, yo sí invito a hacer un análisis, porque creo yo que lo que pasó en la Asamblea Nacional devela que el gobierno se quedó sin músculo político en la Asamblea, que ni siquiera había consenso en su propia bancada, que más allá del agradecimiento del señor presidente de la República a su bloque, al bloque de Alianza País, que entiendo, él ha dicho el bloque de gobierno, y esas son las cosas que uno no entiende. Ese bloque de Alianza País, no dice el presidente que es el bloque de Alianza País, dice es el bloque de gobierno, pero resulta que Alianza País tiene una postura totalmente distinta, por ejemplo, a nivel de su dirigencia, emiten comunicados que no van en consonancia con el pensamiento del Ejecutivo del señor presidente de la República, y ayer, por ejemplo, la votación se invita a hacer un análisis de cuán homogéneo es ese bloque. Ese bloque está claro que no es un bloque homogéneo. El de Alianza País. El de Alianza País. A ver, partemos de las abstenciones. Esteban Albornoz no se ha salido de Alianza País, sigue siendo parte del bloque. José Serrano sigue siendo parte del bloque. Elizabeth Cabeza sigue siendo parte del bloque. Lenin Plaza es parte de Alianza País. Andrea Yaguana, a quien tenía una suerte de presión ahí al lado en el momento de la votación por parte de Daniel Mendoza, que se sienta casi a su lado, y justamente por la... Ella es del Oro, ¿no? La que reemplazó a Montgomery del Oro, Sánchez. exacto. Ella, por ejemplo, tenía esta suerte de presión y por eso tuvieron que hacer una rectificación de la decisión, porque la primera votación sumó 68 votos y luego en la rectificación suma 70. Lina Astudillo, ¿quién más por acá? De Alianza País. Bueno, ellos son los de Alianza País que se abstuvieron. Los que votaron sí. Vamos a ver si hay legisladores que votaron sí y que pertenecen a Alianza País. No hubo. No De Alianza hubo. País no. De Alianza País no hubo. Pero hubo se 3 abstuvieron. votos que a mí me llamaron mucho la atención en el sí. En el sí, que claro, son de pero, Creo. pero no son de Alianza País. Sí, pero antes de pasar a eso, yo lo que solo te déjame decía. mencionar nomás, Danine Cruz, Roberto Gómez Sí, y Héctor Yepes. ya los lo tres vamos de a Creo. mencionar. Déjame cerrar el tema de Alianza País. El tema es que yo no sé de qué unidad está hablando el señor presidente de la República, respetuosamente lo digo, no entiendo de qué unidad, cuando hay legisladores de su propia bancada que no respaldaron su proyecto económico. Pero se abstuvieron y votaron no. O sea, finalmente la abstención. No, es el una voto suerte es, el voto es sí o no. Pero es que Perdóname. la abstención, No, digamos, es una suerte de lavado de manos. Por eso te lavas las manos. O estás o no estás. Pero tampoco estás votando a favor. Pero estás o no estás. Pero no estás sumando apoyo. Pues no me digas a mí que, el votar abstención significa votar no. O sea, ¿votas sí o votas no? Además, sabes que yo sería el menos indicado para defender a los de Alianza No, País, no. pero me parece que la abstención tampoco implica apoyo. La abstención no implica apoyo. Sí. La abstención implica no tomar postura en ese momento, pero Sí. pero no te suma apoyo a la tesis. De acuerdo, pero insisto, es sí o no para estos casos. O sea, el voto de abstención, como bien tú lo acabas de notar, es un lavado de manos. Y acá, gracias a Ronnie, es verdad. Se conoce que José Serrano, que Esteban Albornoz y otros son una suerte de mini bloque. El tema es que ellos No se han desafiliado. en el de Alianza papel País. siguen siendo parte de Alianza País. En el caso de Serrano, y él lo dijo aquí en estos micrófonos, lo dijo, le preguntamos nosotros, si él pensaba salirse de las filas de Alianza País, desafiliarse, y él dijo Ah. que no, que él se va a morir en Por Alianza eso, País. él no se ha salido de Alianza País. Pero es cierto lo que me dice Ronnie, conforman una suerte de mini bloque. A diferencia, por ejemplo, de Carla Chávez. Carla Chávez sí se separó de Alianza País. Ella sí. Y creo que Carla Cadena, que ayer no asistió, Carla Cadena no estuvo. también. ¿Ya? Entonces, digo, ¿de qué unidad hablamos en el bloque de gobierno cuando tenemos un grupo de legisladores que se abstuvieron? Luego, ¿cuántos mismos legisladores tiene el gobierno en la Asamblea? ¿Cuántos mismos? Y pasemos a lo otro que decía el contertulio. Los nombres que sorprendieron. Porque digo, en el discurso se dice una cosa, pero en la práctica develas otra. Mencionaste contertulio a legisladores de Creo, ¿verdad? Roberto Gómez y Yanine Cruz.
Y Héctor Yepes. y Héctor Yepes, que votaron a favor de la moción de negar y de disponer el archivo del proyecto económico. El bloque de Creo también ayer votó partido. Votó partido. O sea, está claro que sobre este tema no había unidad. 3 legisladores de la bancada de Creo contribuyeron con sus votos para que se alcancen los 70. Ojo, se alcanzó el mínimo. Y 2 ex Creo también, ¿no? Lourdes Cuesta y Fabricio Villamar. Lo de Villamar también sorprendió. Claro, porque después de después de un trino que se mandó en contra de la CONAIE, que estaban en los exteriores diciéndoles que vayan a amenazar en sus comunidades y no sé qué, termina votando a favor del archivo. Mira tú. Entonces, ¿cómo se lee esto? Yo lo leo, a ver, así superficialmente como una derrota política contundente del gobierno. Yo coincido con esta visión. Es un momento en lo político muy, muy complejo que está atravesando el gobierno nacional, porque ya no solo que perdió apoyo en las calles, ya no solo que es un gobierno ahorita con una credibilidad y una aceptación muy, muy baja, sino que pierde el control de esa mayoría que había conformado en mayo pasado. Eso mismo te iba a decir. Porque hay bloques como el BIN, como el BADI, que también le dan la espalda. Le dieron la espalda ya. Que eran sus supuestamente aliados políticos dentro de este acuerdo, esta coalición legislativa, y que ayer votan en contra, ¿no? Porque además los legisladores de Pachacuti, ¿cómo podían estar desconectados o fuera de sintonía de lo que decían sus bases de la CONAIE en las calles durante el mes de octubre? Entonces, creo que políticamente es una derrota importante del gobierno y que ojalá haya el entendimiento y la comprensión necesaria por parte del equipo económico del gobierno nacional y del presidente Moreno como para tomar conciencia de aquello y enviar un proyecto de ley que logre o que genere la mayor cantidad de acuerdos y de consensos, porque este proyecto de ley más sumó críticas con Tertulio que halagos o votos a favor u opiniones a favor. O sea, ayer escuchábamos legisladores que nos sorprendían en el debate. Creo que una de las intervenciones más contundentes fue la de Vicente Almeida, por eso nosotros creímos absolutamente conveniente tenerlo el día de hoy aquí en esta mesa de trabajo, porque él, siendo de las filas del Partido Social Cristiano, tuvo una postura absolutamente contraria, opositora, crítica del contenido del proyecto. Él no los llamó mamotreto, ni los llamó Frankenstein, dijo que es un maldito proyecto de ley. Perverso y maldito. Maldito y perverso proyecto de ley. Esos fueron los dos calificativos con los cuales él se refiere al proyecto. Una intervención muy dura, muy crítica de Vicente Almeida, que además es miembro de la Comisión de Régimen Económico. Sí, ahora, yo te decía, yo creo que hay que hacer varias lecturas. Una lectura es política y yo estoy totalmente de acuerdo con tu visión. Lo de ayer es una derrota política para el gobierno en la Asamblea, porque el gobierno ni siquiera tuvo el apoyo de aquellos sectores políticos con los cuales se firmó el denominado acuerdo de gobernabilidad. A ver, si este proyecto iba a abonar a la gobernabilidad, ayer no funcionó el famoso acuerdo. No funcionó, no existió ese acuerdo. Y para muestra justamente la forma como votaron las bancadas. Algunas personas inclusive me decían, hagamos cálculos a lo largo de la semana de cuántos votos tiene cada bloque. Yo les decía a estas personas, no hay cómo hacer eso, porque dentro de las bancadas hay división y hay gente que está a favor y en contra. No hay cómo hacer eso. Y miren ustedes lo que pasó el día de ayer. Pero digo, esa es la lectura política. Vamos a la lectura económica, porque resulta que aquí sí las cosas se ponen cuesta arriba. Se ponen cuesta arriba, porque creo yo que si el gobierno quería asegurar la aprobación de un proyecto que le garantice al fisco recibir recursos para lo que resta del año y para el ejercicio fiscal del próximo año, creo que al gobierno le faltó otra vez, como pasó con la emisión del decreto ejecutivo 883, le faltó capacidad de diálogo. Y aquí, por ejemplo, yo quisiera entender, en el discurso se habla de que es el gobierno del diálogo. ¿Qué pasa con el diálogo con los sectores políticos? Sectores políticos que en el papel terminan siendo aliados. Sectores políticos con los cuales el gobierno sí ha podido tomar determinadas decisiones. Yo suscribo tu inquietud, pero el problema es que estás
ahora mismo entrando en un escenario en el cual nosotros ya lo alertábamos días atrás. Este ya es un escenario preelectoral. Sí, esa es la otra lectura. Y habrá legisladores que por más que sean parte del acuerdo político y de los diálogos con el gobierno, tampoco estarán dispuestos a resignar sus oportunidades electorales en febrero de 2021 Desde luego. por asumir la responsabilidad de aprobar un proyecto que era un desastre. Desde luego. Era un desastre. Y hay algo que a mí me llama la atención. Antes de eso, simplemente aclararle a una persona que nos preguntaba, que me parece además que es válida su inquietud a propósito de un comentario que se generó en Twitter ayer. La legisladora Viviana Bonilla, que había sido duramente... había sido muy crítica y había cuestionado duramente en sus redes sociales del proyecto económico urgente del gobierno. Ayer se ausentó porque tenía o tiene ya permiso por maternidad. Creo que está a pocas horas de dar a luz a su segundo hijo. Envió a su alterno y Rodrigo Cosaguazo votó a favor del archivo. Claro, el tema es que, por ejemplo, el asambleísta Augusto Espinosa de la bancada de la Revolución Ciudadana había hecho una crítica pública justamente a un tuit en el que Viviana Bonilla criticaba el contenido del proyecto. Augusto Espinosa le replicó ese tuit cuestionándole su ausencia y el hecho de haber enviado a su alterno y que su alterno supuestamente iba a votar con la bancada de Alianza País. Y resulta que Rodrigo Coyaguazo terminó votando por la moción de negar y archivar el proyecto. Entonces, digamos, eso fue lo que pasó. Digamos que las cosas en la política siempre se prestan para la suspicacia, siempre se prestan para hilar fino, pero también hay este tipo de explicaciones. Pero bueno, yo te decía la parte económica, y a mí la parte económica sí me genera una profunda preocupación. Primero, sin este proyecto, el Fondo Monetario Internacional no va a desembolsar los 250 millones de dólares que había comprometido para ese tramo del año, que debía haber desembolsado en septiembre. El gobierno se tardó demasiado en enviar un proyecto económico a la Asamblea Nacional. Y yo repito lo que he venido diciendo jueves y viernes de la semana pasada. El gobierno lamentablemente no planificó y ha perdido todo el año, pero casi todo el año, para el envío a la Asamblea Nacional de proyectos en materia tributaria, en materia de finanzas públicas, en materia monetaria y en materia laboral. Se ha perdido prácticamente todo el año, porque el acuerdo con el fondo se anunció en febrero. Estamos 18 de noviembre. El año ya se termina. Estamos a la vuelta de la esquina. El año ya se termina. Y se ha perdido demasiado tiempo y hoy estamos en estas urgencias. Porque por un lado el Fondo Monetario no te va a dar los 250 millones de dólares, porque el Fondo Monetario había condicionado la aprobación de la reforma tributaria, de la reforma económica, para poner a consideración del directorio de este organismo el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado ecuatoriano. Está claro que esos compromisos no se han cumplido y no depende solo del Ejecutivo, sino en este caso del Legislativo, y va a ser muy difícil que el fondo desembolse. ¿Cómo vamos a cerrar el año? Después, ¿qué va a pasar con el precio de los combustibles? El gobierno no ha dicho absolutamente nada, nada. En estas semanas, ya la semana anterior se cumplió un mes desde la finalización de las protestas de octubre. No se ha hecho ningún anuncio oficial que a uno le invite a pensar que en estos días o en estas horas ya habrá una decisión respecto del precio de los combustibles. Excepto que eso se define sí está en la proforma. En la proforma presupuestaria que, como dábamos lectura en la nota de Diario Expreso, fija un valor de comercial de $2.04 de la gasolina extra, que actualmente cuesta $1.85. Y otro problema a los que tú has citado es el hecho de que de forma simultánea, y esto me recuerda a mí a la época de estudiante, cuando tú dejabas para el último los deberes. Esa es la típica de los ecuatorianos, que dejas para el último. Dejas para el último, ¿no? Y te acumulas de todos entonces te caen los deberes nosotros somos de así. Historia, de geografía, de matemáticas, de literatura y tal, y te quedas ahí con una suerte de embudo, ¿no? Así me parece que llega el gobierno a esta parte final, a este tramo final del año, con todas las tareas pendientes, porque tú ya has citado en qué momento fue que se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cuánto tiempo perdió el equipo económico del gobierno? Que me parece que es un desastre, porque además los números y las cifras que exhibe el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, así lo dicen, ¿no? Así lo dicen, cuando él asume, estas son unas cifras que publicó ayer en sus redes sociales el economista Danilo Albán, que tiene como fuente el Banco Central y el INEC. Cuando asume, en mayo de 2018, Martínez del ministerio, el crecimiento del PIB estaba en 1.82, actualmente está en 0.27.
6.7 veces menos. El empleo adecuado estaba en 50.12%, actualmente está en 47.30%, 2.82 puntos porcentuales menos. El desempleo estaba en 5.69%, actualmente está en 5.94%. La pobreza estaba en 21.9, ahora está en 23.9, 2 puntos porcentuales más. La extrema pobreza estaba en 7.8, ahora está en 8.7. La deuda externa pública en relación al PIB era de 31.7%, ahora está en el 37.5, 5.8 puntos porcentuales más. Y el riesgo país pasó de mayo del 2018 de 748 a 829, un aumento del 10.8%. Entonces, llegas a este momento y yo le adhiero otro problema que se ganó el propio gobierno. En forma simultánea tenías en la Asamblea el proyecto de ley de crecimiento económico y la proforma. Y la tienes en la proforma. Entonces, si no tienes esos 700 millones que pensabas obtener a través de la ley económica... ¿Cómo apruebas la proforma? ¿Cómo apruebas la proforma? ¿De dónde vas a sacar esos 700 millones de dólares adicionales? Es que ese es el tema. ¿Cuándo finaliza el plazo para el trámite de la proforma? El 1 de diciembre. Ya, y si es que llega, digamos, hoy, en el mejor de los casos, que eso dudo que pase, un nuevo proyecto de ley económico, ¿hasta cuándo tienen? Tienen 30 días. Pero yo no sé cómo hacen las Vamos a cosas, suponer que hoy envían, 18 de noviembre, tendrían hasta el 18 de diciembre. Porque noviembre tiene 30 días, tendrían hasta el 18 de diciembre. Claro, hasta el 18 de diciembre, pero para ese 18 de diciembre ya tiene que estar aprobada la proforma. Es que ese es el punto. Y este ejercicio lo venimos haciendo hace 2 meses. Hace 2 meses, por una cuestión de lógica, simplemente jugando con los plazos. La reforma económica tenía que haber sido enviada máximo hasta el 1 de octubre. La enviaste el 18. Se comieron la mitad del mes, la primera quincena del mes de octubre se la comieron, encima octubre matizado por las protestas sociales. Lamentablemente, por la falta de diálogo con los sectores sociales, tuvieron que echarse para atrás en el tema de los subsidios. Ahora resulta que, de acuerdo a la nota de Expreso del colega Sebastián Angulo, que dice lectura con tertulio, resulta que en la proforma sí se contempla un aumento del precio de la gasolina extra, pero ya no se habla del diésel. ¿Y eso por qué no se adoptó como medida a inicios de octubre? ¿Por qué no hubo un diálogo previo? Yo sí creo que el Ejecutivo, que habla del diálogo y que insiste en la necesidad de dialogar, de consensuar, de la libre expresión, qué sé yo, aunque sea el tema de la libre expresión en el papel. Creo que el Ejecutivo debió haber, en este caso, sí demostrado su disposición al diálogo e informar y socializar con los sectores. El tema de los combustibles no se lo hizo. Ahora, en el tema de la reforma tributaria de la ley de crecimiento económico, con tertulio, perdón que te interrumpa. Siga, con el señor presidente de la República habla ayer, inicia su alocución hablando de que los asambleístas negaron la condonación de intereses de estudiantes, que negaron la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Dice, me sorprende que se hayan pronunciado en defensa de los más ricos. Cero autocrítica. Ese proyecto económico que envió el Ejecutivo y que ayer fue negado y archivado por la Asamblea Nacional contemplaba una serie de impuestos, fundamentalmente el impuesto a los consumos especiales. 27% de la población tiene planes postpago. Iban a experimentar un incremento del impuesto. Ese proyecto contemplaba una serie de tributos, una serie de recursos que se iban a conseguir por la vía del pago del impuesto a los consumos especiales, el ICE. Un impuesto progresivo a las fundas plásticas. El tema de las fundas plásticas, por ejemplo. Cosas de locos, ¿no? En el informe se reducía el impuesto de los cigarrillos, pero se aumenta el impuesto a los edulcorantes. Cuando ya hace unos años se le aumentó el impuesto al azúcar en las bebidas gaseosas. Y las embotelladoras tuvieron que cambiar algunas lógicas y preparar productos con edulcorantes. Porque se supone que el edulcorante no tiene el mismo efecto que el azúcar. Se supone. Y resulta que también pretendían, y esto no fue propuesta del gobierno, esto incorporaron en el informe de la comisión. Ahí de última hora incorporaron que también graben a los edulcorantes. ¿De qué estamos hablando? El tema de las fundas plásticas, sin generar un tipo de cultura. Porque si este país se suma al debate mundial, cosa que ya lo han hecho algunas municipalidades, respecto del tema de los plásticos, si pretendes comenzar a disminuir hasta llegar a una eliminación o prohibición del uso o de la utilización de fundas plásticas de un solo uso, las fundas tipo camiseta que te dan en los supermercados, todo esto tiene que ser parte de una cultura. Ahora, a mí lo que me sigue llamando la atención es que el gobierno le
le siga apostando con Tertulio a esas políticas de anzuelo, como pasó en la consulta popular del 2018, donde para comerte al Consejo de Participación Ciudadana y eliminar la posibilidad de la postulación indefinida de autoridades de elección popular, se incluyó el tema del Yasuní, se incluyó el tema de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de menores de edad, como una suerte de preguntas de anzuelo. Acá me parece que ocurre exactamente lo mismo. Y por ejemplo, ayer en su alocución, cuando el presidente, y nuevamente apela a eso, ¿no? A la sensibilidad. Yo creo que ya el pueblo, y ayer en buena hora la asamblea, que me parece a mí, empieza a adoptar una postura política más seria, después de una serie de tropiezos y de pasos desatinados y totalmente desconectados de la realidad nacional que ha dado la asamblea. Me parece que el mensaje político de ayer es muy contundente. Me parece que el presidente sigue apelando a esa sensibilidad cuando te dice: ayer la asamblea le ha dado la espalda a los jóvenes estudiantes que tienen esas deudas por sus maestrías, por sus posgrados, etcétera, etcétera, etcétera. Ese no es el fondo del proyecto de ley, presidente. Ayer el ministro de Cultura decía: de 404 artículos había 4 que beneficiaban al sector artístico, a los artistas y no sé qué. Perfecto, presente eso como una iniciativa del Ministerio de Cultura por fuera de la ley económica urgente. El tema de la remisión a las deudas por estudios, decía el economista Andrés Arauz, ex ministro de Talento Humano, que el Ejecutivo puede hacerlo por vía decreto. Más fácil, más rápido y de ejecución inmediata. Hágalo por la vía del decreto, así como subió los combustibles por la vía del decreto. Entonces decida la remisión de las deudas de los estudiantes por vía decreto. Entonces me parece a mí que sigue apelando a ese tema de la sensibilidad cuando hay cosas muchísimo más importantes de fondo. Una de ellas, el tema que tiene que ver con las reformas al Código Monetario y Financiero y el manejo del Banco Central. Y al de finanzas públicas. Entregarle el manejo del Banco Central a la banca privada. Lo que tiene que ver con el blanqueo de los capitales, ¿no? Esa repatriación de capitales sin que se rindan cuentas. Mantener el sigilo de la nómina de los deudores al fisco y cosas por el estilo. O sea, me parece que hay temas muchísimo más de fondo que estos asuntos de la remisión de las deudas que, insisto, como decía el economista Arau, se podía haber hecho por vía decreto, pero se sigue apelando, mira tú, a esos asuntos de la sensibilidad y estas políticas de anzuelo. Y otra cosa, por eso la locución del presidente empieza justamente por ahí, con aquello. Claro, como que eso fuera el fondo del proyecto. Y ese no es el y eso no es fondo. el fondo, mi estimado presidente. Y su equipo de comunicación. Me parece que ustedes insisten en menospreciar la capacidad de raciocinio de la gente y de razonamiento de la gente. Y la gente en octubre le dijo: presidente, ese no es el camino. Ese no es el camino. Políticamente creo que el gobierno está entrando en una etapa muy compleja con Tertulio, porque no solo que la asamblea ayer, insisto, por fin empieza a adoptar una postura política más firme en materia del trámite del proyecto de la ley. De aquí se viene un informe, y esto me lo recuerdan, son temas también trascendentales para el gobierno. De aquí se viene el informe de lo que ocurrió en octubre de la Comisión Ocasional. De lo que hemos podido nosotros conversar con nuestros invitados, el 80% de los testimonios que ha recogido esa comisión contradicen la tesis del gobierno, del golpe de Estado, de los grupos insurgentes, del correísmo terrorista y todos esos cuentos que han relatado. Y por otro, tienes del juicio político a la ministra de Gobierno. Que eso va a ser más complejo, porque de 70 a 92 votos también hay un tramo y una distancia muy grande. Pero ¿no? antes de los 70 a 92 tiene que pasar primero, tiene que salir de la Comisión de Fiscalización. Primerito. Claro. Primerito, o sea, la Comisión de Fiscalización bien podría considerar que no hay mérito y plantear un informe que implique el archivo del pedido de juicio político contra la ministra. Pero sí, ese es el otro elemento que bien lo anotas y que podría uno mencionarlo dentro de este último tramo del año. Digo, me genera esta preocupación de cómo vamos a cerrar el año a nivel económico. Creo yo que el Ejecutivo terminó dándose un balazo en el pie por meter todo en el mismo saco. Creo que esa no era la forma.
Creo que frente a la urgencia fiscal había que tomar decisiones desde el punto de vista de política pública, y la propuesta netamente tributaria sin mezclar otros elementos para ir separando las cosas. Ayer había una corriente mayoritaria en la Asamblea para que, a ver, en teoría había una corriente, Digo, al final eso no ocurrió, pero en teoría había una corriente para separar las cosas, para analizar y tal vez votar algunos aspectos del capítulo tributario y negar aquellos que tienen que ver con las reformas al Código Monetario y al Código de las Finanzas Públicas. Digo, en teoría había esa posibilidad que finalmente no prosperó. ¿Qué irá a incluir el Ejecutivo en el nuevo proyecto tributario? Creo que es la pregunta del millón. Porque tiene que presentar otro proyecto. Obviamente que ese proyecto va a recoger varias de las cosas que se negaron ayer por parte de la Asamblea Nacional. Lo que sabemos es que van a ser dos, ¿no? Sí, va a ser por separado. Ajá. La parte tributaria va a ser lo urgente en materia económica, pero a mí otra vez me vuelven a preocupar los plazos. Me preocupan enormemente los plazos. Porque como bien anotaba el día viernes, diciembre es un mes muy irregular, muy irregular. Tú tienes en diciembre fiestas de Quito, tienes Navidad y tienes fin de año. Es un mes extremadamente irregular. Es el mes más comercial del año, ciertamente, pero a nivel político es un mes que no tiene la misma dinámica. Me preocupa mucho eso. El tema del presupuesto, decirles a los oyentes, a quienes nos sintonizan, explicarles o contarles que la Asamblea no tiene capacidad para negar el presupuesto. El presupuesto tiene que ser aprobado sí o sí. Lo que te permite la Constitución es, una vez cumplido el plazo de 30 días, hasta el 1 de diciembre, la Asamblea puede aprobar o puede observar la proforma, y si la observa, esta retorna al Ejecutivo, que deberá conocer las observaciones, y tendrá un plazo de 10 días para volver a enviar la proforma, y la Asamblea tendrá igual un plazo pequeño para poder aprobarla. Así funciona. Hay plazos. No tiene la Asamblea la chance de negar la proforma. Yo me pongo a pensar en este ambiente lo grave que sería que la Asamblea tenga la capacidad constitucional de negar un presupuesto fiscal. Imagínense ustedes. O sea, la cosa es compleja, muy compleja, muy compleja. También me pongo a reflexionar qué estará pasando por la cabeza del señor ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Porque lo que pasó ayer, que yo sí considero un golpe durísimo para el gobierno, obviamente el responsable primigenio es el señor ministro de Economía y Finanzas. Y también estamos, creo yo, ahí, y la ministra de la Política. Eso te iba a decir, debemos añadir el manejo político que estará pasando por la cabeza de la señora ministra de Gobierno, que termina siendo quien lidera el manejo político. Hubo no diálogos con la Asamblea, no solamente con su bancada, con otros sectores. ¿Por qué creo votó dividido? ¿Qué pasó con los socialcristianos? Los socialcristianos en su momento tenían una postura mucho más, digamos, cercana con el Ejecutivo. Hay que recordar el guiño, que en octubre nomás, ¿no? Durante las No, protestas. en julio, fue en julio. El guiño que en julio, el 25 de julio, durante las fiestas de Guayaquil, el guiño que el señor presidente de la República le envió, pues, a Jaime Nebot. Pero durante las protestas Y también. durante las protestas hubo esto de que ya habrá oportunidad para que Nebot y Lazo gobiernen, algo así, más o menos, más, palabras menos. ¿Qué pasó con esos guiños? Porque está claro que hoy los socialcristianos tienen una postura totalmente distinta. Están, digamos, manejando, al menos en el discurso, una postura totalmente distinta al pensamiento del gobierno. Al gobierno le alcanzará el tiempo, por ejemplo, para comenzar un proceso de diálogo con los sectores políticos que van a conocer la reforma tributaria. Le va a alcanzar el tiempo. A mí me queda claro que los socialcristianos no van a respaldar una reforma tributaria que implique un aumento de impuestos. A mí me queda claro eso. Yo he venido diciendo esto desde el año 2000. Los socialcristianos han manejado esta postura de no más impuestos después de lo que yo he considerado y lo he dicho públicamente, la metida de pata del año 98, cuando, propuesto por los socialcristianos, apoyados por el gobierno, porque había un cogobierno entre el Partido Socialcristiano y la Democracia Cristiana en el año 98, aprobaron ese desaguisado de eliminar el impuesto a la renta y crear el impuesto del 1% de la circulación de capitales. Uno de los causantes, no el único, pero uno de los causantes de la desintermediación financiera en el año 99, que también contribuyó a la crisis bancaria de ese año. Después de ese desaguisado, los socialcristianos nunca más apoyaron un aumento de impuestos, al menos en el discurso así se han manejado. Y bien tú anotabas, estamos a puertas de un año preelectoral. Va a ser muy difícil que organizaciones políticas como el PSC
se sumen a respaldar un proyecto tributario que implica un aumento de impuestos. Oye, y otra cosa adicional a propósito de un mensaje que me envía el colega Wilmer Torres. Ayer compartimos mesita ahí con don Wilmer. Con la experiencia que ha dejado el trámite de este proyecto lleno de tropiezos, lleno de irregularidades, lleno de cosas turbias, un proceso opaco con una comisión que sesionó hasta casi la medianoche del jueves, que el viernes aprobaron un informe de un proyecto de ley que tenía 404 artículos y apenas habían avanzado a revisar la mitad, claro, dicho por los propios integrantes de la comisión. ¿Será que ahora vuelve la Asamblea y el CAL nuevamente a calificar este proyecto y enviarlo a manos de Mendoza después del manejo desastroso de la Comisión de Régimen y del trámite de esto? Es que no tienes chance. A ver, puedes enviarlo otra vez a la de Desarrollo Económico, pero ellos tienen a su cargo el tema de la proforma. Ya no puedes. Ahorita. Pero, no, ¿cómo? Porque además creo yo que la carencia de experticia y demás en el tema del manejo político no pasa únicamente por lo que podía haber hecho la ministra de Gobierno, que me parece a mí, digamos, del lado del Ejecutivo ella era el encargado, pero también pasa por quien lidera la Comisión de Régimen Económico y Tributario. O sea, cuando ayer, por ejemplo, empieza su alocución Mendoza y dice por unanimidad la comisión, claro, por unanimidad, pero porque los asambleístas de la comisión no querían que pase por el Ministerio de la Ley, pues aprobaron el informe. No es que ellos estaban totalmente de acuerdo con el contenido del informe. De hecho, la legisladora Gabriela Larreategui el pasado viernes dijo voto a favor, aunque no tengo ni idea por qué voto. No sé por qué estoy votando, porque recién 26 minutos después de la votación les entregaron el informe para revisar. Entonces, un manejo absolutamente irresponsable también de la presidencia de la comisión. Vale la pregunta que hace Wilmer, ¿enviarán nuevamente a la Comisión de Régimen Económico el proyecto que envíen estos días del presidente? Pero bien anotabas el tema de desarrollo económico. Ahora, el CAL podría asignar a cualquier comisión. Cualquier comisión. O crear una comisión ocasional. No creo. Que para eso la Asamblea también es muy hábil. Oye, pero para crear una comisión ocasional van a perder mucho tiempo. Pero podría ser. ¿Quién quita? El CAL tiene la atribución de enviar a cualquier comisión. Pero por un tema de especialidad o de experticia, va a ser muy difícil que lo hagan. O sea, yo creo que si en estas horas envían un proyecto económico urgente, tendrá necesariamente que ir otra vez a la Comisión de Régimen Económico, cuyo trabajo evidentemente fue deficiente. ¿Qué nos dice Ronnie? Gracias, Ronnie. Si la reforma llega como anunció el presidente Moreno, recogiendo las propuestas de los asambleístas, allí van a votar, por ejemplo, Suma. Gabriela Larreategui había hecho ese anuncio, en el caso de Larreategui. Pero digo, ¿alcanzará? ¿Qué pensarán los asambleístas independientes del BIN y del BADI? ¿Qué va a pasar con Creo? Porque Guillermo Lasso dijo la semana anterior en estos micrófonos que Creo no iba a respaldar ningún proyecto que implique meterle la mano al bolsillo al pueblo. Palabras más, palabras menos de Guillermo Lasso. Lo dijo la semana anterior en entrevista con nosotros. ¿Qué va a pasar con Creo? Yo insisto, a mí me queda claro que las bancadas políticas en esta ocasión no tienen una postura monolíticamente unida. No, porque yo insisto. No hay. Creo que más allá de lo importante que es pensar en el futuro de las finanzas públicas, con Tertulio, creo que las organizaciones políticas también van a sopesar sobre el costo que para ellos tendría políticamente el apoyar las tesis de un gobierno que tiene los números muy, muy bajos, ¿no? O sea, creo que también pasa por eso, porque estamos en un año preelectoral, es indudable, y votar ahora mismo a favor de una tesis de un gobierno como el de Moreno para cualquier organización política implicará una responsabilidad tremenda, porque es asumir el costo de la situación económica apoyando un gobierno que, insisto, tiene unos números muy, muy bajos de credibilidad, de aceptación a su gestión. Entonces, yo creo que las bancadas también estarán pensando políticamente cuál es el costo que deben asumir, ¿no? Muy complejo este tema. Bueno, vamos cerrando el comentario, 7:01 en la mañana. Gracias por la enorme interacción de nuestra audiencia. Mucha gente se ha sumado hoy al comentario, a los humildes comentarios de quienes hacemos ese espacio de noticias. Antes de la pausa, permítame enviar un saludo a ver qué nos dicen acá. Gracias por la gentileza. Mi esposa es seguidora fiel de los contertulios, dice, hoy es su cumpleaños. ¿Será que ellos envían un saludo? Pero por favor, no faltaba más, ¿ah? A Fernanda Chiriboga, que cumple 39 años de risueña existencia, le mandamos un saludo, un abrazo. ¿Por qué dices la edad de Fernanda? Felicidades, Fernanda. Pero aquí pone, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es que hay damas a las que uno les pregunta la edad y se enojan y escapan a lanzarte la taza de café hirviendo. Sí. O
Sí, por aquí hay una de esas. Sí, que no sabemos su edad. Pero le ¿no? enviamos un saludo afectuoso de parte de los contertulios a Fernanda Chiriboga por su Sí, cumpleaños. igualmente, ya no repito la edad. Y con esto cierro, me dice Ronnie, antes de que cierres, me dice, antes de que vayas a la pausa, dice Ronnie, yo creo que, ¿qué dice aquí? Yo creo que en biopolítico hay que ver si Mendoza sigue en la comisión. Acuérdate que ya dijeron la semana pasada no solo cambiar de ponente, sino de presidencia. Vicente Almeida fue el que propuso la destitución de Mendoza de la presidencia de la Comisión de Régimen Económico la noche del jueves anterior. Le vamos a preguntar pues a Vicente Almeida ya mismo, ya mismo. Gracias, no se vayan de la sintonía. Al regresar empezaremos ya con las primeras entrevistas de esta mañana. Mateo Martínez con nosotros, más adelante Fernando Carrión Mena y después el asambleísta social cristiano Vicente Almeida. 7:03 en la primera hora.